Accidentes de circulación. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, especialmente entre la población más joven. Es la principal causa de mortalidad entre los jóvenes, con un intervalo de edad entre 15 y los 29 años. Los accidentes de tráfico son casi siempre evitables si el conductor se hubiera comportado de otra manera. Las personas que tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente son los niños, los jóvenes, que pueden ocasionar accidentes, ya que tienen menos experiencia en la conducción y sobrevaloran sus capacidades, tienen más riesgos si consumen alcohol y otras drogas, asumen mayores riesgos, exceden con más frecuencia los límites de velocidad y no respetan las señales y normas de circulación. Los mayores de 65 años tienen un elevado índice de siniestralidad debido a un deterioro de sus capacidades psicomotoras, deficiencias y deterioro de la visión y de la capacidad auditiva, consumo de medicamentos que afecta su capacidad de reacción y reaccionan más lentamente a las situaciones complejas del tráfico. Los ciclistas, los conductores de motocicletas y ciclomotores. Existen tres factores que influyen en los accidentes de tráfico. El factor humano, que influye entre un 70% y un 90% de los accidentes. Vehículo, que influye de un 4% a un 13% de los accidentes. Vía y entorno, que influye de un 10 a un 15% de los accidentes. Algunas causas que hacen aumentar los accidentes. Velocidad excesiva o inadecuada. Adelantamientos incorrectos. No mantener la distancia de seguridad adecuada. Todo lo que afecte al estado psicofísico del conductor, fatiga, sueño, ingesta de alcohol o drogas. Estos factores suelen llevarnos a una distracción durante la conducción. Neumáticos y frenos en mal estado. Es conveniente comprobar la presión de los neumáticos. Muchos accidentes son debidos al subinflado de los mismos. Estadísticas sobre accidentes. Los accidentes mortales se producen principalmente en vías interurbanas. Por el contrario a lo que pensamos, existen más accidentes en rectas que en curvas. Las autopistas y autovías son las vías más seguras, aunque al circular a velocidades más altas, si se sufre un accidente, las probabilidades de sobrevivir son menores. Los accidentes se producen con mayor frecuencia, en periodos vacacionales, Semana Santa, verano y diciembre, los fines de semana y festivos, y durante el día, en las horas de entrada y salida del trabajo. Los accidentes en poblado que más víctimas producen son los atropellos a peatones. A 30 km por hora, un peatón tiene un 5% de probabilidad de morir. A 50 km por hora, la probabilidad de morir es de hasta el 50%. Y a partir de 80 km por hora, la probabilidad de que muera es de casi un 100%. Normas generales ante un accidentado. Comprobar si el accidentado respira y si su corazón late, tratándolas con cuidado y suavidad, sin olvidar que pueden existir lesiones ocultas, evitando torcerlos, doblarlos o tirar de ellos, manejándolos como si se tratara de un bloque rígido, no moviendo el eje cabeza-cuello-tronco. Tumbar inmediatamente al accidentado inconsciente sobre el suelo, colocándolo en la posición de seguridad o defensa para evitar la asfixia. Excepcionalmente y solo si están conscientes, se colocarán en posición de semisentados a los heridos de pecho o tórax que respiren con ansiedad y dificultad. No tocar las heridas para evitar la posible infección por suciedad. Hay que evitar que los accidentados anden, aflojarles las prendas y ropas que le puedan oprimir el cuello y las vías respiratorias, comprobar si los movimientos respiratorios son normales. No dar de beber a los heridos, y en ningún caso alcohol. Tampoco se les podrá dar medicamentos. Se tapará al accidentado con mantas o ropas para que no se enfríe, incluso cuando haga calor. No quitar el casco de protección a los heridos en un accidente de motocicleta, excepto si es necesario, para realizar la respiración artificial, por ejemplo, y si se conoce la técnica y existen dos auxiliadores. Las lesiones que se pueden producir con más frecuencia en accidentes de circulación se localizan en: primero, la región cráneoencefálica. Segundo, las extremidades inferiores. Tercero, la región torácica abdominal. Cuarto, las extremidades superiores. Quinto, la columna vertebral. Las lesiones más graves son las lesiones localizadas en
Primero, la región craneoencefálica. Segundo, las lesiones de columna vertebral. Tercero, lesiones en la región torácica abdominal. Cuarto, lesiones en las extremidades inferiores. Quinto, lesiones en las extremidades superiores. Actuación ante un accidente de tráfico. Durante la primera hora después del accidente se producen cerca del 60% de las muertes. Es fundamental saber actuar correctamente para ayudar a los accidentados y no empeorar la situación. Prestar ayuda en un accidente es un deber, aunque no estemos implicados en el mismo ni hayamos visto cómo ocurría. La no asistencia a los heridos, siempre que no suponga un peligro para nuestra integridad, supone un delito penal por omisión de socorro. Si la ayuda no está organizada, es obligatorio alertar a los servicios de emergencia. La regla PAS. Proteger. Para proteger a las víctimas y a nosotros mismos deberemos: primero, inmovilizar el vehículo en un lugar seguro. Segundo, colocar la luz de emergencia de nuestro vehículo. Tercero, ponernos el chaleco reflectante antes de salir del vehículo. Cuarto, colocar los triángulos de preseñalización de peligro a la distancia reglamentaria. Quinto, inmovilizar los vehículos accidentados con el freno de mano y cortar el contacto de los mismos. Sexto, impedir que se fume en las inmediaciones del accidente. Séptimo, recopilar toda la información posible para informar después a los servicios de emergencia. Octavo, mantener la seguridad de la circulación. Noveno, no modificar el estado de las víctimas ni de los vehículos, excepto cuando, de no hacerlo, resulte peligroso para la circulación o las víctimas. Alertar. Avisar a los vehículos de emergencia. Llamar al 112 para pedir ayuda, identificándonos previamente para comprobar la veracidad de nuestra información. Nombre, teléfono y DNI. Los datos a comunicar a los servicios de urgencia serán: informar del lugar exacto del accidente, calle, carretera, localidad, punto kilométrico, sentido del accidente, número de víctimas y su estado, número de vehículos implicados, tipo de accidente, alcance, choque, vuelco, y todas las características que rodeen al accidente: incendio, mercancías peligrosas, inestabilidad del vehículo. Socorrer. Seguiremos un orden de prioridades dependiendo de la gravedad de sus lesiones. Si no se tienen conocimientos básicos de primeros auxilios y no existe riesgo para las víctimas, lo mejor es no manipularlos para evitar daños mayores. Actuaciones en casos concretos. Si los heridos están aprisionados, como norma general deberemos esperar a la ayuda sanitaria para que los saque del vehículo. Solo deberemos extraer a los heridos que tengan un alto riesgo de muerte. Antes de sacarlos, retirar los objetos que los opriman o sujeten. En ningún caso se tirará bruscamente de ellos. Se extraerá del vehículo con el máximo cuidado y el mínimo de movimientos posibles, como si de un bloque rígido se tratara. Si la víctima está en llamas, envolverla con una manta o ropa para impedir el desarrollo y la propagación del fuego. Si para apagar las llamas fuese necesario utilizar un extintor, no aplicarlo en las partes desnudas y en ningún caso a la cara de la víctima. Cuando las quemaduras se encuentren en las extremidades, hay que mantener estas elevadas para evitar la hinchazón. Quemaduras leves. Refrigerar con agua fría. No hay que cortar ni pinchar las ampollas existentes, colocando un apósito limpio en la zona afectada. Tampoco hay que aplicar ningún tipo de pomadas. Quemaduras graves. No tocar la zona quemada ni quitar la ropa adherida a la piel. Refrigerar la herida con agua fría, cubriendo la herida con telas o apósitos limpios y mojados con agua. Tampoco hay que aplicar pomadas, alcohol, agua oxigenada, etc. Es al único herido grave que se le puede dar de beber agua, salada y bicarbonatada. Se trasladará a la víctima urgentemente al hospital. Asfixia. Las causas más frecuentes que pueden provocar la asfixia por obstrucción de las vías respiratorias son la propia lengua caída hacia la garganta y la presencia de cuerpos extraños como son piezas dentarias, vómitos, cúmulos de sangre, etc. Los síntomas que hacen sospechar que el herido tiene las vías aéreas obstruidas son ruidos al respirar, tales como ronquidos y toses, así como labios, piel y uñas de color azulado. El estado de la respiración de la víctima se puede comprobar colocando la mejilla encima de la boca y la nariz.
Si su pecho o abdomen se mueven, o si colocando un espejo o cristal sobre la nariz y la boca se empaña este, es que la víctima respira, teniendo en cuenta que la respiración normal de un adulto oscila entre 15 y 20 respiraciones por minuto, y en los niños entre 30 y 40. El método a emplear será el boca a boca. En caso de niños pequeños, se practicará el boca a boca nariz, es decir, el auxiliador cubrirá la boca y la nariz del pequeño a la vez con su boca, aunque con menos fuerza que si se tratara de un adulto. El ritmo correcto aproximado en niños es de 15 a 20 veces por minuto. Si se observa que el herido presenta una respiración superficial e irregular y con periodos de falta de movimientos, es probable que tenga daño cerebral grave. Colaboración con los usuarios de la vía. Las vías públicas son utilizadas por muchos usuarios. Esto implica una colaboración entre todos para garantizar una circulación segura. Las normas a seguir serían: no molestar. Debemos cumplir las normas de circulación y tener educación vial, no realizando gestos ni comportamientos incorrectos. No sorprender a los demás usuarios de la vía. No debemos realizar maniobras súbitas e imprevistas que sorprendan al resto de usuarios. Advertir las maniobras. Advertiremos nuestras maniobras al resto de usuarios de forma clara, precisa y con la suficiente antelación. Hemorragias. Las hemorragias pueden ser externas, internas o exteriorizadas, según el lugar por el que fluya la sangre. Si es una hemorragia externa, hay que aplicar sobre la herida una gasa o compresa estéril. No se retirarán aunque estén empapados de sangre, sino que se colocarán nuevos apósitos o gasas sobre los primeros. Si la hemorragia es intensa, presionaremos directamente con la mano la herida. Si a pesar de ello la hemorragia continúa, presionaremos sobre el trayecto de la arteria afectada. Si la hemorragia está en una pierna o en un brazo, deberemos elevarlo para que la sangre llegue al corazón y evitaremos en parte que la sangre salga por la herida. Como caso extremo existe otro método que se denomina torniquete para cohibir una hemorragia, pero si se hace de forma inadecuada puede producir lesiones irreversibles, por lo que solo puede ser ejecutado por personal especializado. En caso de aplicarlo, se utilizará un material elástico y ancho colocándolo por encima de la herida, teniendo especial cuidado en vigilar que el miembro no se quede amoratado ni frío. Solo lo aplicaremos en casos extremos por amputación del miembro. No aflojar ni quitar el torniquete una vez aplicado, si no es en el centro hospitalario por personal cualificado, ni taparlo con ropas. En lugar visible se le colocará al herido un cartel que indique la hora en la que se practicó el torniquete y la palabra urgente, trasladándolo al hospital. Hemorragias exteriorizadas. Son aquellas que se exteriorizan a través de los orificios naturales del cuerpo, como son nariz, boca, oídos, etc. Suelen proceder de la zona craneal o de la región torácica, y su gravedad es extrema. Por lo tanto, no se debe taponar la herida ni mover al herido, porque se puede agravar su estado. Hemorragias por el oído. No le moveremos bruscamente la cabeza y cubriremos el oído con gasas estériles, sin taponar, trasladándolo al hospital. La posición más adecuada será la de defensa o seguridad, situando el oído que sangra en la parte de abajo. Hemorragias por la nariz. Mantendremos al herido con la cabeza normal o ligeramente inclinada hacia adelante, comprimiendo con un dedo la fosa sangrante y taponando con una gasa. Hemorragias por la boca. Las hemorragias por la boca procedentes del pulmón se reconocen porque la sangre surge al exterior con o tras golpes de tos mezcladas con espumas y burbujas, y es de color rojo vivo. El herido no suele perder el conocimiento. Actuaremos colocando al herido en posición semisentada. Si son del aparato digestivo, la sangre es expulsada al exterior por vómitos y suele ir mezclada con restos alimenticios. El color será rojo oscuro y el herido se suele marear e incluso perder el conocimiento. Las medidas a tomar serán: mantener al herido en reposo absoluto, acostado en posición de seguridad. 13.6.6 Hemorragias internas. Se puede sospechar de una hemorragia interna cuando el herido se encuentra en estado de shock, pálido, sudoroso y frío, pulso débil y rápido, respiración superficial y rápida, incoherente, etc. También se puede entrar en estado de shock
cuando el herido ha sufrido un fuerte golpe o traumatismo. En este caso, siempre que esté consciente y no vomite, acostaremos al herido boca arriba con la cabeza ladeada y los pies en alto, cubriéndolo con una manta y trasladándolo a un hospital. Es la denominada posición anti-shock. Heridas. Es una rotura de la carne. Esta rotura se encuentra expuesta a todo tipo de infecciones. Para tratar estas heridas, lo adecuado sería usar guantes desechables o bolsas para evitar transmitir o transmitirnos infecciones. Si la herida es leve, la conducta a seguir será: en primer lugar, descubrir la herida y quitar los cuerpos extraños, limpiándola con abundante agua limpia y jabón, nunca con alcohol, tapándola después con un apósito estéril. Si la herida es grave, no hay que explorar ni tratar de curarla, haya o no cuerpos extraños en ella. Colocar un apósito y un vendaje, trasladando al herido urgentemente al hospital. Fracturas. La fractura es la rotura de un hueso. Los síntomas que hacen sospechar la fractura son deformidad, acortamiento, hematomas, etc. Como norma general, actuaremos impidiendo que el accidentado realice cualquier tipo de movimiento e inmovilizaremos el miembro o zona afectada con tablas, tablillas, cartones duros, etc. Si sospechamos que la fractura es en la columna vertebral, inmovilizaremos el cuello con un collarín evitando moverlo. Las fracturas pueden ser abiertas. El hueso perfora la piel quedándose fuera. Cerradas, el hueso no rompe la piel y por lo tanto no sale al exterior. Reanimación cardíaca. Para comprobar si al herido le late el corazón, le tomaremos el pulso en primer lugar sobre la arteria carótida, ya que es más fiable detectarlo. Si no es posible acceder a dicha arteria, se intenta localizar en la arteria radial de la muñeca, palpando con las yemas del dedo índice y medio, nunca el pulgar, o sobre la arteria femoral a su paso por la zona media de la ingle. Los signos del paro cardíaco son desaparición del pulso, teniendo en cuenta que el número de latidos del corazón por minuto es aproximadamente de 60 a 80 en la persona adulta y un poco más elevada en el niño, 100 pulsaciones, y la dilatación de pupilas, la coloración lívida o blanquecina de la piel. Ante estos síntomas se practicará urgentemente un masaje cardíaco de la forma siguiente: tumbar a la víctima boca arriba sobre suelo duro apoyando las dos manos, una encima de la otra. Localizamos el esternón, que es el hueso plano situado en la parte anterior del pecho junto a las costillas. Deberemos descender 4 o 5 centímetros, es decir, en el centro del tórax. Ejercer presión firme con los brazos extendidos hasta que el tórax se hunda unos 4 o 5 centímetros, comprimiendo y soltando. Repetir la presión a un ritmo de más de 100 veces por minuto hasta notar que el corazón late o llegue el auxilio sanitario. Parada cardiorrespiratoria. Cuando el herido presenta paro cardíaco y respiratorio conjuntamente, se procederá a efectuar el método combinado, consistente en masaje cardíaco y respiración artificial. Se recomienda que en la resucitación de niños o adultos se emplee una relación de 30 compresiones por 2 ventilaciones. 13.7. Traslado de los accidentados. Lo más adecuado es esperar que llegue una ambulancia con personal y medios adecuados, solamente en casos excepcionales, o cuando no haya sido posible solicitar auxilio o no haya esperanza de que llegue el auxilio sanitario reclamado, se puede realizar una evacuación al hospital más próximo, teniendo en cuenta lo siguiente. En ausencia de ambulancia, los vehículos a emplear preferentemente serán la caja de un camión, furgoneta o vehículo similar. Al tener más fácil el acceso al interior, permiten la colocación adecuada del herido. Durante el traslado se debe circular a una velocidad adecuada, procurando una conducción suave, teniendo en cuenta que los conductores de los vehículos no prioritarios en servicio de urgencia deberán hacer uso de la señalización de emergencia o, en su defecto, agitarán un pañuelo, utilizando el avisador acústico intermitentemente, debiendo respetar las normas de circulación. Las distracciones y los accidentes. Las distracciones son una de las principales causas de accidentalidad en nuestro país, de forma directa o indirecta. En la última década, los accidentes causados por distracciones se han incrementado un 75%.
Los que más se distraen son los jóvenes entre 18 y 25 años y los mayores de 70. Tendremos más posibilidades de sufrir una distracción si circulamos acompañados. Si llevamos niños, las posibilidades de distraerse son mayores. Nos distraemos más en los meses de verano, en los trayectos por ocio, los fines de semana y durante el día. Las distracciones por carretera son mayores que en las vías urbanas. Debido a la monotonía de la conducción en autopista o autovía, el riesgo de distracción será mayor. Causas frecuentes de distracciones. Circular por carreteras conocidas hace disminuir la atención. Poca luminosidad en la vía. Una acumulación excesiva de señales en la vía o una situación de tráfico compleja a la que no podemos atender adecuadamente. La fatiga, la somnolencia, el estrés, la ansiedad o la depresión. La edad avanzada, el consumo de alcohol, drogas o medicamentos. Usar un navegador GPS no se debe utilizar con el vehículo en marcha o mirar un mapa. Fumar al volante está desaconsejado. Manipular un aparato de música o usar el teléfono móvil, que está prohibido, excepto con un dispositivo manos libres, aunque existe un riesgo al utilizar el dispositivo manos libres, ya que requiere una pérdida de atención del conductor. Viajar, colaborar y actuación y ayuda en accidentes. Preparar el viaje. Cuando vayamos a hacer un viaje de larga duración, es conveniente programar el viaje. Tendremos que tener en cuenta la elección del día en que vayamos a realizarlo, la hora e itinerario a seguir, el estado del vehículo, los documentos que debemos llevar, colocación del equipaje y de los ocupantes, tener un estado psicofísico aceptable para conducir. Debemos evitar circular días de intenso tráfico, como por ejemplo los días 1 y 31 de julio y de agosto. Debemos anticipar o retrasar el viaje con respecto a los días del año con desplazamientos masivos de vehículos. Deberemos evitar igualmente salir en horas punta, así como también evitar la conducción nocturna. Si no quedase más remedio, lo aconsejable es salir de madrugada, después de haber dormido cerca de la hora de amanecer. Para viajar debemos estar lo más descansado posible, habiendo dormido lo suficiente y con unas buenas condiciones psicofísicas.